RCR. Saludamos a esta hora al doctor Carlos Timaná, él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero de la Universidad San Pablo en Arequipa. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Timaná. Tenga usted buenos días. Muy buenos días, José. Muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia. Una crisis sin precedentes la que se vive en el país, ¿no? Porque ahora ya estamos frente a un enfrentamiento abierto, ejecutivo, Congreso de la República, un sector de la Administración de Justicia, en este caso el Ministerio Público, denuncias que han salido ya a la luz, una contra la fiscal de la Nación por presunta corrupción y encabezar una red criminal. Y lo otro, donde la fiscal de la Nación también presenta una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Ayúdenos un poco a entender cómo nos va a afectar, cómo nos afecta y si hay alguna salida. Mira, José, yo creo que se trata de un episodio pues lamentable para la situación política que vive el país, que ya era también pues bastante precaria bajo pues el Congreso y las circunstancias en que nos encontrábamos y que se había alcanzado como una cierta estabilidad, una calma chicha, como podríamos decir, calma que efectivamente en medio de la tempestad se sentía y que no podíamos pues esquivar pues el problema político que tenemos ya de larga data. Yo considero que esto es prácticamente pues un escándalo político en donde la fiscal, o sea, su círculo más cercano pues se encuentra siendo investigado y ella ha sido efectivamente señalada pues de ser como la líder, ¿no es cierto?, de una estructura que trataría efectivamente de operativizar, ¿no es cierto?, como cambios dentro de la Junta Nacional de Justicia, coordinar efectivamente votaciones dentro del Congreso. Y lo que hemos visto es que la mejor forma de defenderse muchas veces, o muchas personas lo piensan así, pues es atacando. Y pues la fiscal dice, pues si me tengo que ir yo, nos vamos todos. Y a esto, ¿no es cierto? Pues ha sumado efectivamente pues, a la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque si se va efectivamente la presidenta, pues tienen que haber elecciones anticipadas. Yo creo que es como un ultimátum pues al Congreso para efectivamente señalar, ¿no es cierto? O tratar efectivamente de marcar una posición para pues poderse atornillar un poco más en el cargo. Pero es una situación de bastante vulnerabilidad para ella. Ahora, usted acaba de mencionar algo que nos vamos todos. O sea, es romper ya absolutamente lo poco de institucionalidad que queda en el país. Por eso yo le decía al inicio, esta es una crisis sin precedentes, ¿no? Que ya involucra a poderes del Estado, que ya no solamente pone en el centro de atención el descrédito que tenía o tiene el Ejecutivo, el Congreso de la República y la Administración de Justicia, sino que vulnera la institucionalidad. O sea, ¿de qué manera es posible encontrar una salida? Tenemos un Congreso que actúa de acuerdo a sus intereses. Tenemos un sector también que está siendo cuestionado al interior de la propia Administración de Justicia. Y tenemos una presidencia que también tiene serios cuestionamientos. O sea, ¿quién encabeza esta moralidad o esta moralización en el país? Nadie. Ese es el problema. El problema del país es sobre todo ético. O sea, somos el único país que tiene pues a todos los presidentes en la cárcel. A ese listado pues muy seguramente se va a sumar pues Dina Boluarte por las muertes acaecidas pues en diciembre. Eh, lo más triste de esta situación, ¿no es cierto? Es la, a ver, hay países que han pasado por una desafección política, por grandes pues, encuentros de la calle, mucho malestar ciudadano, pero que lo han podido tramitar por medio de sus instituciones democráticas. Tal es el caso pues, de Chile en el 2019 o de Colombia en el 2021. Pero el gran problema que tenemos aquí en el Perú es que prácticamente se está volviendo como que aparece una crisis y las instituciones son incapaces de resolverlo, porque todas efectivamente están amangualadas para efectivamente pues, buscar su propio provecho. Lo que le duele a la gente con respecto al Congreso es que pues no hacen efectivamente una labor de fiscalización, no están pensando en el bien del país, sino que solamente están pensando en su interés personal y eso es algo que efectivamente, pues, todo, si el escándalo sigue, ¿no es cierto? Esto va a llevar efectivamente a que el desenlace sean nuevas elecciones,
pero vamos a seguir en el mismo círculo porque no hay las circunstancias que digan que vamos a tener unas listas diferentes con personajes diferentes, sino que más o menos vamos a seguir reproduciendo lo que han sido los últimos dos congresos, en donde las economías ilegales son las que son capaces de financiar las campañas y de comprar los cupos en los partidos que existen. Ahora, en una situación como la que vivimos, ¿ha sido conveniente que la Presidenta de la República emplace públicamente a la Fiscal de la Nación, que la Fiscal de la Nación también presente abiertamente la denuncia constitucional contra la Presidenta de la República y que una de las fiscales que encabeza justamente las investigaciones contra funcionarios del poder también presente una denuncia contra la Fiscal de la Nación? Y hemos perdido, creo, las indéresis, el equilibrio, el manejo que debe tener las instituciones. ¿Qué cree Exacto, usted? José. Ujú. A ver, es que el problema es que estamos en manos de personas con tan escasa preparación, ¿no es cierto? Que prácticamente actúan como si estuvieran, no sé, en la vecindad o en el barrio, y entonces ella me dijo, y entonces yo le digo, y entonces, o sea, pero no hay un tema de, o sea, de ser dueño de sí mismo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, o sea, si me tienen que investigar, que me investiguen, yo estoy tranquilo en mi conciencia y voy efectivamente a presentar mi defensa. No existe eso en las reacciones, o sea, son personas totalmente sacadas efectivamente por el fragor de sus emociones y llevan y conducen efectivamente a acrecentar más la crisis. Pues lo mismo pasa con el Congreso, o sea, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un Congreso con el 8% de aprobación y se quieren dar un bono de 10.000 soles, eh, y hay personas efectivamente pues que tienen jubilaciones o casas en Estados Unidos como la señora pues María Agüero, y entonces dicen, pero ¿para qué quieren más? ¿No es cierto? Eh, entonces, el gran problema que tenemos es, estamos en manos de personas bastante inexpertas, tanto en la Fiscalía como en el Ejecutivo, como en el Congreso, que solamente están acostumbrados a pensar en su interés personal y que al final no les interesa pues el destino de las instituciones y ni siquiera un comportamiento pues a la altura de sus responsabilidades, sino que, ah, no, si nos tenemos que ir todos, entonces nos vamos en el peor de los términos. El tema del adelanto de elecciones nuevamente vuelve a la agenda política en medio de toda esta crisis, ¿no? Y era un tema que ya no tenía la misma relevancia de hace unos meses, de inicios del 2023. Parte de las protestas fue por eso, solicitar un adelanto de elecciones, exigir al Congreso. Ahora nuevamente vuelve el tema del adelanto de elecciones. Estamos dejando de lado un actor, la calle. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar? Mira, yo creo que es una situación que va a ser de bastante crispación, o sea, no podemos hablar de dos grandes bandos o algo por el estilo, no. Yo creo que van a haber personas que están indignadas con la situación, como en su momento pues fueron movilizadas como una especie de voto de opinión con respecto a Martín Vizcarra y la pelea pues que libró con el Congreso. Por el otro lado, tenemos pues a la izquierda fuerte, ¿no es cierto?, más marxista, pues que está aquí en el sur y que efectivamente pues quiere un cambio constitucional. También van a salir a la calle. Lo que podríamos llamar pues los caviares, pues también quieren efectivamente quitar a los que están ahorita pues pues tanto en el Congreso como en el gobierno, pero en realidad, ¿no es cierto? Prácticamente los únicos candidatos que tienen calado y que son conocidos para tener unas elecciones, por decir algo, en 6 meses, son Anta Urumala, que tiene efectivamente avisos por toda la selva, y Keiko Fujimori, que es la lideresa y ya ha tenido 3 elecciones pasadas. Entonces, lo que más llama la atención, ¿no es cierto?, es que nos estaríamos yendo a un balotaje entre dos personas, ¿no es cierto?, que no quiere, o sea, que no podríamos decir que están lo suficientemente preparadas para llevar efectivamente al país a un mejor rumbo y podrían desencadenar unas nuevas elecciones, pues una mayor eh, escalada efectivamente pues de la inafección política que tenemos. Esto invita a que la presidenta reflexione y en un acto que muchos ya empiezan a vislumbrar, pide un adelanto de elecciones esta crisis o cree usted que la presidenta se va a mantener firme hasta el 2026? No, en este momento hay mucha más incertidumbres. O sea, si me hubieras preguntado el jueves pasado, yo te diría que podríamos seguir en esta calma chicha, en esta calma en medio de una crisis, ¿no es cierto? Pues por más tiempo. Pero no sabemos efectivamente porque ya se está movilizando mucho la opinión pública en que es inaceptable pues tener a Patricia Benavides.
Y Patricia Benavides está pues, con la disposición de que ella no se va a ir sola, sino que efectivamente se lleva a todo el mundo. Entonces, con eso, pues efectivamente la situación de las cosas se torna mucho más frágil y de esa manera, pues no sabemos qué va a pasar. Ahora, es muy difícil que una persona más de centro, ¿no es cierto? Pues como un Pedro Cateriano, un Salvador del Solar, alguien así, pues pueda llevar. ¿Por qué? Porque pues no tienen estructura. Miremos cómo está, por ejemplo, el Partido Morado, ¿no es cierto? Está más partido que, o sea, está más partido por dentro que ser un partido político. Y no hay efectivamente figuras fuera, pues, de Lima que puedan convocar efectivamente a un espectro nacional. Entonces, yo creo que estaríamos entrando a otro capítulo más de nuestra crisis política. Y ahí viene el otro tema, doctor Timaná, ¿no? El descrédito de las instituciones, ¿no? Y naturalmente el descrédito de los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos conduce esto, no? Porque cuando hablamos de la crisis, los partidos políticos tampoco se salvan, porque tienen una mirada bastante negativa de parte de la población, ¿no? Entonces, ¿podemos construir en espacios breves nuevos liderazgos o es muy difícil para usted? Lo que pasa es que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es esta mentalidad mercantilista, ¿no es cierto? Y los partidos, ¿no es cierto?, no han sido capaces de entenderse como vehículos de ideas políticas, sino como vehículos de intereses económicos. Y ahí efectivamente es el gran problema que tenemos. La crítica que se le hace a las PASO es para tratar efectivamente de qué, de que las listas, ¿no es cierto?, de los candidatos no se generen desde bases partidarias de electores que se sienten comprometidos con un partido político para sacar adelante efectivamente y ser ellos los dueños de los partidos, las bases, sino que pues ahorita los que son efectivamente los dueños de los partidos sigan pudiendo vender cupos, ¿no es cierto?, y armar listas según su agrado y efectivamente beneficiando muchas veces a personas con un perfil pues poco apto para la función pública. Entonces, ese es el gran problema en el que hemos entrado con los partidos políticos. ¿Se necesitan partidos en una democracia representativa como la nuestra? Es obvio que sí, pero el gran problema que tenemos es qué hacemos con partidos que efectivamente no quieren ponerse a ser serios y a entenderse como vehículos políticos y no de intereses económicos. Ese es el gran problema que tenemos. Y también tenemos partidos que siempre tienen una mirada más centralista que una mirada país en su conjunto, que ese es el otro de los grandes problemas. Usted acaba de mencionar hace unos instantes lo que ocurre en el sur del país. Tiene una agenda casi diferenciada a lo que exigimos los limeños. Y eso parece ser que los partidos políticos, la clase política, no lo entienden, ¿no? Y el otro factor que puede ser el detonante en las circunstancias que vivimos, ojalá no lo sea, es el fenómeno del niño. Si es que nos ataca con la fuerza que muchos más o menos prevén, va a generar una crisis sin precedentes, porque las exigencias van a ser mayores directamente hacia el gobierno. Un gobierno que además no goza de credibilidad, un gobierno al que le pueden decir que no ha cumplido con las tareas de prevención. O sea, tenemos en ciernes una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, si es así, ¿qué tendría que hacer en este caso la presidenta de la República? Mira, si nos vamos al 2017, PPK logró convocar y tuvo un momento de tregua nacional ante pues, el desastre que fue en el 2016, iniciando Así el es. gobierno, el fenómeno del niño ese año en el norte, que ya luego pues lo trató de atender con la reconstrucción con cambios. Pero en ese momento pues salió la campaña de todos una sola fuerza, ¿no es Claro. cierto? Y eso pues ayudó. Pero lo que pasa con Dina Boluarte es que, y eso es algo que es general pues tanto con Pedro Castillo como con Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Que se reúnen o se rodean de personas que les son leales, que les son fieles, pero no necesariamente están preparados para ser buenos consejeros. Entonces, lo que nos damos cuenta es que Dina Boluarte, por ejemplo, ha estado efectivamente con esa expectativa de ser jefa de Estado, de ir al extranjero, de reunirse con personalidades, pero a la hora efectivamente de tener un plan de gobierno es muy escaso. Y si nos vamos a dar cuenta, efectivamente, pues su hermano termina siendo ahora un operador político en términos electorales para unas próximas elecciones, cuando ella no se da cuenta que efectivamente no tiene las condiciones para poder decir que ella puede, pues con su gestión, puede promover
pues una lista, un partido, o que esto tenga, o que su presidencia tenga un futuro electoral. Entonces, y nuevamente, o sea, esto termina pues relacionado con contratos, ¿no es cierto? Con toda esta visión pues economicista sobre la política. Entonces, yo lo que veo, ¿no es cierto?, es que la presidenta pues tendría que cambiar pues su gabinete y poner gente mucho más preparada, cosa que no hace, y por eso se siente que el país está como en una especie de piloto automático, en donde ante una situación económica dramática, como no la veíamos desde prácticamente la crisis del 98, pues que no se mueve nada en la economía, que estamos decreciendo, que está subiendo el desempleo, parece que no es con ella. Entonces necesita hacer un cambio de gabinete y nombrar efectivamente equipos técnicos que puedan jalar al país, porque si el Estado no es el aliado efectivamente del crecimiento y de la inversión, entonces vamos a tener una situación en que, pues, que se vuelve insostenible. Políticamente, a la salida de la fiscal de la Nación, ¿amengua la situación o va a agravar más la situación? Mira, todo depende de la Junta pues, de Fiscales. Yo creo que, a ver, los sectores que han hecho público pues, este escándalo político esperan que efectivamente de la Junta Nacional de Justicia salga un fiscal de la Nación con otro perfil, con un perfil que de pronto no es tan conveniente, ¿no es cierto?, para las mayorías del Congreso. Y eso pues llevaría efectivamente a dos situaciones. La primera, ¿no es cierto?, es que están tratando de buscar como una especie de equilibrios porque sentían que el gobierno, pues, y sobre todo el legislativo, estaba fuera de control, tratando efectivamente de hacer muchos cambios con los cuales no estaban de acuerdo. Pero por el otro lado, creo que haría posiblemente, ¿no es cierto?, pues seguir este proceso de politización de la justicia, que es lo que ha estado, lo que hemos estado viendo. O sea, ya había empezado antes con Chávarri, ya habíamos visto efectivamente que el Ministerio Público se vuelve como una especie de estratagema política para poder hacer política por las vías judiciales. Entonces, vamos a seguir con eso y eso generalmente pues no es bueno porque la justicia debería ser pues imparcial, ¿no es cierto? Y debería efectivamente no meterse tanto en, o sea, no utilizarse como instrumento político. Ahora, el otro tema, ¿no? La justicia se ha politizado a tal extremo que ahora ya se ventila más en el aspecto mediático que propiamente dentro de la administración y procedimiento que se exige, ¿no? Eso también es peligroso, porque estamos asistiendo ya a un conjunto de presiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el Ministerio Público con una situación de esta naturaleza, ¿no? Cualquier otra persona que ingrese lo que va a hacer es una racia, porque le van a exigir, ¿no? Entonces, estamos también frente a otro hecho, ¿no? ¿Cuántos casos pueden quedar sin resolverse por esta situación de incertidumbre en la Fiscalía de la Nación? Y en eso también está la propia Presidenta de la República, porque en el cálculo de la Presidenta de la República es que se vaya inmediatamente la Fiscal de la Nación. Mira, todo esto efectivamente genera tanta zozobra, ¿no es cierto?, que lo que se estaría generando, ¿no es cierto?, es una ralentización de varios procesos, porque efectivamente el Ministerio Público es pues, el encargado efectivamente pues, de acusar. Y con la ley Soto, ¿no es cierto? Pues al final también se han disminuido las posibilidades pues de extender, ¿no es cierto? O dar más plazo pues a las investigaciones y de esa forma pues al final estaríamos en más situaciones como la que el mismo como pues presidente del Congreso Soto se benefició. Yo creo que va a empezar efectivamente un tira de afloje que nos que nos puede mantener, pues yo creo que hasta final de año. Acordémonos que Chavarri en su momento logró salir pues en enero, pero con una contra muy fuerte del Ejecutivo. No sabemos qué es lo que pueda pues pasar, pero estamos efectivamente en un escenario que se comienza a vislumbrar muy parecido a lo que tuvimos pues en el 2018. Suena duro decirlo, pero que van a haber muertos, van a haber muertos. Pues esperemos que no, pero efectivamente van a haber más movilizaciones y esperemos que también pues por el bien de Cusco, porque o sea, en el sur el turismo no se ha podido
pues recuperar prácticamente el Valle del Colca perdió el 50% de los visitantes este año con respecto al año anterior y pues todavía la situación de Cusco sigue siendo pues bastante precaria con lo que había sido antes. Si van a haber protestas, que sean protestas pacíficas, las personas tienen derecho efectivamente a manifestar esa desazón que se siente con las personas que les hemos entregado la responsabilidad del país y solamente pues han mirado su propio interés, pero que no paguen los turistas, o sea, que la violencia no haga parte efectivamente de las marchas, de las manifestaciones y mucho menos con los extranjeros que no tienen velas en el entierro efectivamente pues que tenemos ahorita con este escándalo político. Ojalá que ello no ocurra, ciertamente. Nosotros hacemos votos porque la situación se calme, ¿no? Pero ya, como usted lo ha dicho, doctor Timaná, está en manos de una actuación acorde a sus funciones de la propia Presidenta de la República, de la Fiscal de la Nación, y que el Congreso entienda que estamos en este momento tan difícil y que logre, por lo menos, ¿no?, morigerar en el accionar de los legisladores, de gran parte de los legisladores, y que la presidenta tenga el tino suficiente como para poder actuar en algún momento como estadista. Yo le agradezco la gentileza, como siempre, doctor Timana. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, muy gentil. Gracias, José, que estés muy bien. Gracias, muy amable. Conversamos desde Arequipa con el doctor Carlos Timaná. Él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero de la Universidad San Pablo de Arequipa. RCR